Algo que caracteriza mi contenido en TikTok es su tono, egocéntrico, outsider, fingido y superficial. Es el tono de un cifrino con un mojón mental. Y es que gran parte de mi crítica social se nutre en la burbuja en la que crecí, lleno de privilegios, completamente alejado de realidades comunes. Comunes porque son la mayoría de los venezolanos. No es normal estudiar con diplomáticos o hijos de bueno, ustedes ya saben. Mucho menos que te enseñen la suma teológica de Santo Tomás en clase o que te aprendas la tabla periódica prácticamente de memoria. Tampoco es normal conocer protocolos de vestimenta, como que las camisas de hombre llevan los botones en la derecha y los ojales van en la izquierda, y si es al revés, son de mujer. O que lo que menos se espera es que los botones sean de nácar. Mucho menos es normal haber estado en música, en Moon, natación, artes marciales, pintura, etc. Porque el dinero, para la mayoría de personas, a veces no alcanza ni para un colegio privado. Mi crítica se dirige entonces a romper la burbuja del cifrino, que siempre ha estado en negación de la realidad y que siempre ha estado aspirando a ser algo más, algo que no es, o espera aspirar a algo más de lo que es. En este episodio quiero revivir uno de mis más exitosos videos en TikTok y en resumen es como un análisis, crítica a un libro que me encantó, llamado La Cifrinidad. En su momento describía a un venezolano completamente aspiracional, que era un proyecto estatal, fracasó ciertamente y luego de eso acudió a lo que iba a ser, pero que nunca terminó siendo. Es por ello que quiero hacer un repaso, tal vez un análisis más extenso del ser cifrino y cómo es esa cultura, aunque icónica, por supuesto, fue la primera en dividir al país en la modernidad. Ahora, quiero repasar unas cuantas preguntas. La primera es, ¿de dónde viene el cifrino? Digamos básicamente que viene, a pesar de ser un proyecto del Estado, desde el mantuano. Es una evolución de aquellas personas que eran caudillos, que tenían títulos nobiliarios, que venían de la supuesta alta sociedad y que evolucionaron poco a poco para ser cifrinos, porque el cifrino actual no es el mismo de antes. Hay muchos, desde los sin par de Caurimare hasta los que cambian perro calientes en Chacaíto, hasta los que fueron evolucionando de la construcción de Caracas, porque ni siquiera esta ciudad está construida de buena forma. El mantuano, el inmigrante, el rico autóctono son esos primeros cifrinos que fueron en evolución. Como dijimos, el mantuano es el que venía de España, el que venía a colonizar las tierras y que simplemente se quedó como un resultado de la independencia. Luego está el inmigrante. Debemos reconocer que este país está construido bajo de inmigrantes. No solamente latinoamericanos, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, etc. No. Aquí hay neerlandeses, alemanes, judíos, muchísimos de Europa del Este y también del mundo árabe, sea Arabia Saudita, sea del Líbano, por ejemplo. Además de estos inmigrantes, los más icónicos son españoles y portugueses. Y por supuesto, no olvidemos a los italovenecos, que siempre detestamos por su, bueno, decir siempre la nona y querer comer pasta todo el tiempo. Y luego tenemos al rico autóctono. Esa persona que tal vez, muy entre comillas, siempre fue venezolano, pero que en el mito de la meritocracia logró levantar sus empresas, construir negocios y ser los ricos que llamamos de toda la vida. Entre paréntesis, eran las personas cercanas a Juan Vicente Gómez que se lucraron por el comercio del petróleo y que, bueno, esos fondos que se suponen que deberían ir para la gente se fueron a otros lugares y es lo que tenemos ahora. Entonces, estos son los cifrinos originales. No le llamamos así porque claramente no eran así. Fueron simplemente burbujas diferentes. Ninguna reconocía a la otra. El mantuano se creería superior por ser de una casta más pura que las demás. El inmigrante era un ciudadano de segunda clase. No era nacional,
pero se le consideraba mejor porque no era el pobre venezolano analfabeto y sin ningún tipo de utilidad. Y luego está el rico autóctono, aquel venezolano que salía del analfabetismo, aquel que supuestamente llegó a tener utilidad y que servía algo para la sociedad, que realmente no servía para la sociedad, simplemente para el gobierno de turno. Luego eso evolucionó al cifrino modelo. Y el cifrino modelo viene de la Sin Par de Caurimare, las Mises, el béisbol, la creciente Caracas y el inicio de todo, del cifrino real, el paraíso. Dígase la urbanización en Caracas. Y es que, primero, la cultura de béisbol para crear el cifrino fue bastante interesante, porque fue uno de los principales motores o centros de reunión para que aquellas personas con cierto poder adquisitivo, político, de decisión y que tenía cierta relevancia en la sociedad, no solamente pudiese distraerse, sino que también pudiese alzar su voz. En muchos de estos partidos de béisbol donde Venezuela crecía en sus elecciones y crecía poco a poco de ligas nacionales, internacionales, latinoamericanas a ligas mundiales, se aprovechaba ese espacio para mandar mensajes, para que simplemente la población supiese que hay algo más, hay un detrás del béisbol. Por eso es tan importante para nuestra cultura, no solamente un partido y ya, es un espacio de reunión, de conversación, de intersección entre varias burbujas. Y en estas, precisamente las burbujas que se encontraban en estos momentos era el mantuano, el rico autóctono y el inmigrante en crecimiento. Entonces, tenemos toda una cultura alrededor del deporte que va a unificar a todas estas personas y van a surgir las primeras Misses. La Miss Libertad, que aquella tan icónica que precisamente fue uno de esos primeros motores para salir de la dictadura de Juan Vicente Gómez y quienes vinieron después a instaurar un régimen democrático, con el punto de punto fijo, los famosos 40 años de democracia. Y las Misses precisamente van a ser un modelo, un ícono para este cifrino, porque algo que siempre he dicho y repetía con mi mamá todo el tiempo, es que lo único que tienen de venezolanas es que nacieron en Venezuela. Apellidos extraños, segundas nacionalidades, europeos, árabes, judíos, etc. Lo único que tenían estas familias realmente eran que esas Misses nacían acá, porque su vida tampoco lo hacían en el país. Normalmente eran en academias en Estados Unidos, en Nueva York, tal vez en Londres, específicamente en Oxford, o estudiaban en universidades en el Líbano u Oriente o en el resto de Oriente Medio. Las Misses precisamente van a ser esta gráfica de lo que es ser cifrino, porque su vida era completamente diferente, era ostentoso, lo que perseguían sus ideales, cultura y educación era muy diferente y muy alejada a la realidad del venezolano común. Y es que tenemos, como dije al principio, un mojón mental. Eso es mentira de que todo el mundo podía hacer dinero o que todo el mundo vivía bien. Por supuesto que existía una cierta calidad de vida. Eso estaba allí, eso es innegable. Pero nunca fue uniforme, nunca fue igual. No todas las personas en el año 80 podían comprarse un apartamento en el paraíso, que es lo que consideramos ahora Altamira, Los Naranjos o el Cafetal. Por supuesto que no todo el mundo tenía acceso a eso. Tampoco todo el mundo tenía acceso a venir a estudiar a Caracas si venía de alguna de las regiones del país y comprar un apartamento o simplemente ejercer toda su carrera, estudiarla sin tener que recurrir a trabajar, sino depender únicamente de los padres. Esa no era la realidad común, sino una realidad aislada, una que las Mises ejemplificaban. Hablamos de personas que tienen conocimientos en todo lo que es la educación de la alta clase. Cómo se debe vestir, cómo se debe comer, qué tipo de cubiertos, incluso diccionarios personales que no todo el mundo tiene. Como mencioné al inicio de este episodio, hay incluso códigos de vestimenta, de que las correas tienen que ser de cierto material, de que los botones tienen que ir de cierto lado, o que precisamente hay cortes específicos para hombres y mujeres. Eso es algo que solamente la gente que sabe de costura o personas de altas clases sociales reconocen, porque no es un conocimiento común. Incluso no es un conocimiento necesario si estás fuera de esa burbuja, porque no es necesario encajar. Bien,
las Misses completamente extranjeras que supuestamente van a representar la venezolanidad, que sí, van a representar la Venezuela de la mayoría. Y la mayoría no siempre tiene que ser poblacional, no tienen que ser grandes números. La mayoría tiene que ser aquella que represente la mayor cantidad de valores o la mayor cantidad de alguna cosa. En ese caso era el mayor poder adquisitivo, era la mayor cultura, era la mayor educación. Luego tenemos a Caracas, la ciudad muy mal planificada que sirvió como ejemplo o como cuna para crear a esta nueva sociedad, a esta nueva burbuja de cifrinos ya unificados, porque los mantuanos ya no podían casarse entre ellos, tenían que acudir al rico autóctono. Y los inmigrantes amasaban grandes fortunas sin nadie notar absolutamente nada desde el oeste de Caracas. Y el Paraíso va a ser una de las cunas principales, precisamente porque esta urbanización va a ser una de las más icónicas, la primera en demostrar ese gran poder adquisitivo. Apartamentos lujosos, grandes, espaciosos, muchísimos metros cuadrados en urbanizaciones cerradas y con mucha seguridad, que va a estar alejada del resto de lo demás. Para salir del paraíso, y algo que caracteriza a toda urbanización high class, si lo podemos decir así, es que están alejadas. Sales de la urbanización para hacer tus diligencias, ir a instituciones del Estado, para hacer tus compras, centros comerciales. Si acaso lo que tienes es alguna que otra bodega, alguna que otra panadería de portugueses y la plaza central, en este caso la Plaza Madariaga. Bien, el Paraíso entonces es esta cuna a la que no todo el mundo tenía acceso. Estamos hablando de personas que en los años 70, 80, no tanto en los 90, pero capaz a principios, estaban amasando un poder adquisitivo importante. Estamos hablando de personas con altos niveles de educación y con percepciones del mundo muy marcadas de lo que debía ser. Quien vivía en el paraíso terminaba trabajando como personal diplomático, siendo asesor de ministro, staff de apoyo, tal vez yendo fuera del país, estudiando en Francia, Estados Unidos o Londres. Incluso podían ser ingenieros, médicos, juristas, muy reconocidos en sus comunidades y que venían en su gran mayoría de regiones del país, de familias, por supuesto, muy acomodadas. Estamos hablando de los Marcano en Guárico, por ejemplo, o los Yayes, cuestiones que no todo el mundo conoce, pero que son de conocer, son algo famosas en sus pueblos de origen. Y hablo de pueblos porque son personas que acumularon sus fortunas en localidades pequeñas a partir de actividades un tanto controversiales. Familias esclavistas, por ejemplo, que es lo más común en estados llaneros, como lo puede ser Apure, Barinas, Guárico, etc. O esas grandes fortunas acumuladas entre el apoyo de familias grandes en los gochos. No tanto de Táchira, pero puede decirse que de Mérida, por ejemplo. Y que por supuesto vinieron a Caracas no a vivir, sino a comerciar. Por supuesto tenemos toda la gente de la costa, sobre todo de lechería, otro de esos grandes proyectos, al igual que Caracas, para amasar estas sociedades y que demostraran el poder económico de Venezuela o creciente poder económico ante la comunidad internacional. Ahora, algo que caracterizó al cifrino en esos inicios era una pregunta que nos hacemos hoy, que era, ¿ser cifrino con dinero o sin dinero? Y es realmente preocupante a veces reconocer, o tal vez te pone en la mira pública. Te juzgan por decir que para ser cifrino hay que tener dinero. Porque es el cifrino rico. Y el cifrilandro no es un cifrino malandro. Es alguien que tiene dinero y que trata de ser como el pueblo para comunicarse mejor con él. O tal vez mofarlo. Y por supuesto tenemos al cifrino aparente. Pero ese viene un poco después. El cifrino rico, el cifrino de toda la vida o el cifrino que fue amasando su fortuna con el pasar de los años y aprovechándose muchas veces de lo que daba el Estado, fue aquel y es aquel al que conocemos, al que evolucionó del Paraíso a la Candelaria, a Altamira e incluso los Naranjos.
Él que con muchos proyectos del gobierno, a partir de muchos bonos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, fue en ascenso. Aquel que en el 98 y en el 2002, trabajando como ingeniero en PDVSA, se fue del país y ahora tiene una vida bastante cómoda en Miami, Orlando o Atlanta. El cifrilandro es aquel que quiso fingir, que se sentía muy outsider, que no se sentía muy cómodo ignorando a los demás, pero que al final solamente mofaba al venezolano común. Es aquel cifrino que dice que va a experimentar fiestas en el 23 de enero o que va a experimentar ir a Katia. O como yo, que nunca se ha montado en una moto porque le da miedo. Este cifrilandro siempre va a tratar de acercarse, pero no es algo real, es un chiste. Es algo para decir que la marginalidad no existe, pero en su interior califica a todo lo demás como lumpen. Aquella palabra utilizada muchísimo por nuestros padres y abuelos, precisamente para identificar, señalar, calificar a esas personas que salían de la normativa de los high class. Y el cifrino aparente. Aquel cifrino que nunca llegó a ser, pero estaba a punto de ser. Tal vez no aprovechó las oportunidades del Estado. El Estado paternalista, que daba muchísimas becas, como la Gran Mariscal de Ayacucho, o que se aprovechaba de la iglesia para ir a Hong Kong o a Cali, simplemente para tener estabilidad económica. Porque sí, ser cura, antes, ahora y siempre, va a ser una forma de ascender socialmente. Este cifrino aparente se quedó a medias, nunca logró concretar. Tal vez compartía el medio, tal vez compartía espacios, tal vez compartía partidos de béisbol, tal vez iba al concurso de las Misses, al Miss Venezuela, Miss International, Miss Mundo, a compartir con los demás cifrinos. Pero era siempre que le tenían que invitar o tal vez mentía mucho simplemente para no bajar, entre comillas, de categoría social. Ahora, te cuento todas estas características de los cifrinos, de dónde nacen, de estos tres grupos principales, porque precisamente el cifrino ha sido el principal factor para dividir a la sociedad entre el rico y el pobre, entre lo que sí vale la pena y lo que no, para marginar aún más al marginado, al niche, al lumpen. Fue un proyecto, indudablemente lo fue. El Estado buscaba crear una sociedad así. Tal vez no como resultó. Tal vez esperaba que todos fuésemos cifrinos, o al menos eso creo que Carlos Andrés esperaba, pero nunca pudo concretar gracias a, bueno, AD y Copey, grandes bienes de este país, si no se nota el sarcasmo. Y es que estos cifrinos, más que dividir, solamente causaban una burbuja social. Algo que me comentó o que me enseñó uno de mis profesores de sociología en administración es que existe algo llamado reproducción social. El Estado quería romper con esto. Reproducción social básicamente significa que tú te vas a desenvolver, vas a crecer y tus generaciones van a seguir desarrollándose en el mismo medio social. Si creciste en el barrio, vas a desarrollarte en el barrio, tus hijos van a ser del barrio y así se crean las comunidades. El cifrino es igual, incluso más hermético. Sigue siendo, tengo que amasar fortuna, tengo que hablar de esta manera, tengo que cumplir estos códigos y quien no lo haga va a ser marginado, va a salir de esa burbuja. El tema con la reproducción social es que es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos involucrados en ello. Procesos económicos, académicos, culturales, sociales, incluso políticos. Porque no es la misma incidencia que tiene aquella persona del barrio a aquella persona que vive en la Lagunita Country Club. Es completamente diferente su capacidad de accionar, de incidir y de, por supuesto, ser escuchado al final. Entonces, cuando el Estado trata de romper la reproducción social, va a crear una mezcolanza de grupos. Una mezcolanza que puede que vaya bien
o puede que no vaya bien. ¿Qué es lo que sucede? Vas a tener grupos que no van a comunicarse. Capaz hablen, pero nunca llegan a entenderse. Por eso existen las grandes divisiones sociales entre Lomas del Ávila y Petare. Es literalmente una raya trazada en medio de Caracas que divide a las personas que tuvieron o tienen una cierta comodidad económica a aquellas personas que no tienen prácticamente nada. Tú juntas a esas dos esferas sociales y van a estar en conflicto porque no dejas que la reproducción social haga lo suyo. Esto no significa que estas dos esferas no puedan relacionarse. Lo pueden hacer, pero no de la manera en que el Estado lo estaba haciendo. Juntarlas en todo tipo de espacio. No, tienes que crear íconos que precisamente creen un sentimiento de unión nacional. Y no las Misses, que solamente nacieron en Venezuela para llamarse venezolanas, no son esa herramienta, porque no representan a la vasta mayoría de la población. Un partido de béisbol, por supuesto que lo podía hacer, porque tenía otras intenciones. Tenía intenciones de llevar a chamos a que dejasen el barrio o la delincuencia, a mejor calidad de vida, a incidir en sus comunidades. Y por supuesto también tenías a otra parte que quería invertir precisamente en esos talentos prominentes. Esa es una relación orgánica. Se da porque hay intereses en común. En las Mises no hay intereses en común. Por ejemplo, en las relaciones económicas puede que tampoco haya esa relación, porque tienes a un patrón, a uno que fue esclavista de paso, como en el típico pueblo, y que pasa a ser empleado. Un empleado mal pagado, en patéticas condiciones laborales, y que de paso tiene una íntima relación con la familia de su patrón. Come en su casa los fines de semana y todo, pero realmente siempre van a estar en conflicto. Es una relación hipócrita. Realmente no tiene profundidad y no es genuina. No crea sentido de pertenencia ni de unión entre sus partes. El Estado no tenía claro qué quería hacer. Que estaba fabricando cifrinos como máquina de imprimir. Imprimía, 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 se le acabó la tinta, recargaba el cartucho y volvía a imprimir. Se le acababa el negro, iba con el magenta. Chao el magenta, hola el cian y así sucesivamente, hasta que esa tinta empezó a no funcionar, a atascarse, la hoja se rompía, las letras no salían completas, salían punteadas. Esos siguen siendo cifrinos, pero de diferente calaña, si lo decimos de esta forma. Llega un momento en que el Estado ya no puede imprimir cifrinos, sino que tiene que quedarse con las hojas blancas y empieza a escribir sobre esas hojas blancas, cometiendo errores, poniéndole típex, haciendo mal las planificaciones y entregando esas hojas a quien no debe hacerlo. Por eso es importante observar al Estado en este proceso de fabricación del cifrino mojoneado, porque toda esa cultura o toda esa conciencia social la crea el Estado y nada más que el Estado, o por lo menos en nuestro contexto y en el desarrollo de la historia de nuestro país. No podemos tener en cuenta a esas excepciones, a esos saltos a la regla. Como que sí, salió del barrio muy bien, le echó mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Es una excepción a la regla, no representa a la mayoría. Que esa persona haya tenido contacto con la supuesta high class no significa que todo el mundo lo pueda tener y viceversa. No significa que aquellas personas de los naranjos quieran tener realmente una relación con personas que consideran inferiores a ellas. Esto es un problema de división, porque estás creando prácticamente dos naciones distintas. Por eso tenemos a la República Independiente del Maracaibo, o tenemos a la gente de Lechería que vive en su mundo de fantasía, una lavadora gigante que capaz se esté transportando a Caracas en ciertas localidades como Las Mercedes. Pero para entender un poco mejor de este desarrollo del cifrino y de cómo fue evolucionando y tomando otras partes de Caracas, así como su educación, porque sí, es muy importante ver que lo público se convirtió en privado o que tal vez tiene otro tinte más allá,
hay que entender cómo el cifrino fue aumentando su clase social. Porque si ser cifrino no es una clase, es simplemente una cultura creada, fabricada para representar algo o demostrar algo que no tenía que hacerse en primer lugar. Hemos visto una primera parte, pero no todo. Y es que el cifrino de antes, el que creyó que el dinero no era necesario y que te comenté bastante, cambió y cayó en desgracia. O como diría un amigo mío, son millardarios caídos. Y es que aquí, para seguir ostentando el título que esa supuesta clase social, o mejor dicho, cultura, le otorgaba, debía seguir evolucionando. Aquel que no existía era un ex-cifrino y se fue forjando con el tiempo. Así que veamos el desarrollo del cifrino. Te hablé del paraíso y de esa cuna que va a formar a siguientes generaciones de la misma clase. Y es que Caracas se construyó muy mal, pésimamente. Aquí no hay planificación, las tuberías no sirven, los servicios no llegan a todos lados, nuestro diseño urbano es patético, siempre hay trancas en toda Caracas a media tarde, a las 12, a las 6 de la tarde, eso es terrores. Por eso tenemos que ver un poco hacia el desarrollo geográfico. Primero empezamos en el paraíso, aquella urbanización alejada de todo y que se va a comunicar un poco con aquellas partes que ahora, no en aquel entonces, conocemos como el oeste de Caracas. Esas partes como Catia, los diversos mercados que se encuentran en la zona, Capitolio, El Silencio, etc. Luego del paraíso salió la Candelaria. Y la Candelaria es bastante particular porque va a ser de esas zonas donde llegan muchos inmigrantes, sobre todo españoles y portugueses. En todas las esquinas, abajo de todos los edificios de la Candelaria, te vas a encontrar una pizzería, una panadería, algún abasto, un local de chinos, portugueses, españoles o italianos. La Candelaria va a ser este núcleo de la nueva clase media que surgía en los años 80 o 90. Y era muy importante porque la Candelaria no fue nunca una zona de gente de mucho dinero, sino una zona donde personas de clase media o media alta en su entonces estaban amasando capital para poder dar el siguiente paso. Entonces, las personas del paraíso se mudaban a la Candelaria y no era para cualquier cosa. Primero era para abaratar costos, con aquella mente del emprendedor que recorta en todo lo que es posible para invertir. Y esta palabra es importante porque van a hacer muchísimos negocios. Es muy común que todas las personas de la Candelaria, incluso ahora, conserven propiedades, comercios, galpones que alquilan o que facturan ellos mismos. De hecho, cuando yo viví en la Candelaria, había un portugués abajo en el restaurante que estaba en mis residencias y básicamente era amigo de mi mamá, de mi papá, mío, y que todos los días lo veíamos, todos los días conversábamos, todos los días había un menú especial, o simplemente le echaba broma a mi mamá y me daban más comida sin siquiera pagar, porque éramos amigos, era algo normal. Eran esas relaciones que existían dentro de la clase media. Y van a ver esta cantidad de comercios, personas que tú ves completamente normal, pero los hijos estudiaban en el Santo Tomás de Aquino, en el María Santísima, y que tenían comercios en Catia, a montones, electrodomésticos, talleres de costura, panaderías, bodegones, incluso personas de regiones del país, como los gochos o como personas de los llanos, que venían a montar sus negocios y vender alimentos, sea verduras, frutas, como los gochos, o carnes y quesos, como la mayoría de llaneros en este país. Y es que, me van a disculpar, pero la mejor que sería en la que yo he estado ha sido en la Candelaria. Y no hay igual. Y no he encontrado pares en otras partes de Caracas, o al menos en lo poco que conozco. Luego de pasar de la Candelaria y amasar una buena cantidad de capital,
Estos inmigrantes, clase media ascendente o personas que venían del paraíso a ascender, iban a Chacao, esa idílica zona que todos amamos, admiramos, quisiéramos vivir y que Irene Sáenz arregló hasta que, bueno, también cayó en desgracia. Pero Chacao era un punto crucial. ¿Por qué? Porque se va a convertir en el nuevo centro en nuestros días, pero no tanto en ese aquel entonces. En ese aquel entonces era como el fin de Caracas. Y Chacao era la proyección que tenía Caracas hacia lo externo, hacia lo internacional, hacia ciudades que tenían cierto nivel de comodidad. No hablamos tanto de los servicios, porque por supuesto la planificación también sigue siendo bastante mala. Caracas es un pantano. Pero sí va a demostrar un cierto nivel de cultura cívica. La alcaldía va a actuar como Maracaibo o como las Mercedes ahora. Va a tener cosas que solamente los van a identificar a ellos. Como el que recién te conocí, el carnet de Chacao, que te da ciertos beneficios de la zona, de la comunidad, como acceder a salud Chacao, tener gimnasio gratis, tener ciertos beneficios para tus mascotas, o incluso ir al polideportivo, tener clases de natación, béisbol, fútbol, o simplemente usar los espacios para poder ejercitarse. Tienes una serie de beneficios que solamente te da vivir en Chacao. Por eso era tan atractivo vivir allí y evolucionar. No solamente porque podías arrastrar o seguir teniendo todos los beneficios que tenías de tu amase de capital, de todo lo que de los comercios y tus zapaterías que ya montaste en la Candelaria, de todos los comercios que habías montado en Catia y de todas aquellas panaderías que montaron los portugueses y por supuesto los miles de supermercados como el Central Madeirense que se construyeron desde aquel entonces. De Chacao, uno de los últimos pasos era llegar hasta Altamira. Vivir en Altamira sigue siendo top moment para todo caraqueño. Y no estamos hablando solamente de quedarte a los alrededores de Plaza Francia. Vivir en Altamira es subir hasta Las Quintas, hasta la Castellana, hasta las proximidades de la Boyacá, la Cotamil. Yo soy el único que le dice Boyacá, aparentemente. Y es que llegar a Altamira no solamente significaba tener un pic, sino que significaba también dejar de trabajar. Tenías tantos bienes, tantos comercios, que trabajar ya no era necesario para ti y ascendías a una nueva clase social. Una a la que posiblemente podías congeniar con Carolina Herrera, por ejemplo, o con todas estas personalidades que ciertamente tenían un nivel económico estratosférico que nunca nos podremos imaginar ni cuantificar, pero sí podías llegar a congeniar. Así llegaron los dueños del Banesco, Central Madeirense, de los Mendoza, de Empresas Polar. Personas que fueron evolucionando poco a poco y que se encontraban en esas esferas sociales a lo que nosotros denominamos ascensión social o la escalera social. Básicamente significa escalar no solamente económicamente, sino cultural y académicamente. Es una serie de factores. Una clase social no solo lo determina el dinero. Por eso, entre los old money, aquellos ricos de toda la vida, tienen esta vieja frase. Aunque se vista de seda, mono se queda. Precisamente para demostrar que el dinero no lo daba todo. Y efectivamente, el dinero no lo da todo. Era una manera de descatalogarlos, descalificarlos, pero era para indicar que ese cifrino en construcción y en evolución no necesitaba del dinero específicamente o únicamente, que lo necesitaba, sí, pero no era el único de los factores, sino que también necesitaba acceder a otros puntos culturales. Y aquí me quiero meter con la Central, la ULA y la Simón Bolívar. Porque aunque son universidades públicas, la verdad es que aquí se concentraban personas que tenían un poder adquisitivo tremendo. Y en carreras particulares, comunicación social, estudios internacionales, ingeniería, todas las que existían en ese entonces, o medicina o derecho. Carreras que por sus altos niveles o de necesidad de tener esferas sociales para hacer networking o por la dificultad de sus carreras,
o simplemente por las esferas y notoriedad que se necesitaba para ascender y avanzar en carrera profesional, eran personas que tenían una cierta clasificación, un cierto nivel. Estamos hablando de ingenieros que no hicieron cualquier cosa. Hicieron piezas, fueron managers de PDVSA, fueron altos cargos en empresas del Estado, muy importantes para su momento. Estamos hablando de médicos que revolucionaron completamente el área médica en Venezuela, trajeron muchísimos avances y van a llevar también a la comunidad internacional. Estamos hablando de abogados, constitucionalistas, juristas, mercantilistas, que amasaron sus fortunas por el gran impacto que tenían. Administradores, médicos, abogados, comunicadores sociales. Porque para ser comunicador social no es una carrera fácil, es una carrera de networking. Tienes que saber con qué personas relacionarte, en qué momento hacerlo y cómo los vas a atraer. Y eso no es fácil para todo el mundo. Y hablo de la central porque vamos a ver personalidades claves, como Irene Sáenz. De hecho, mi mamá en su época estudió con ella, a pesar de que mi mamá era ingeniería. Se reunían todos al frente de Derecho y tenían sus almuerzos. A veces almorzaban en la Avenida Victoria, en un restaurante, o se quedaban al frente de Derecho a hablar sobre política, vida universitaria, etcétera, etcétera. Y eran personas que eran muy influyentes, personas que llegaron a altos cargos de gobierno. No voy a decir nombres, pero de allí salieron ministros, asesores de ministros, educadores sumamente famosos en el país y personas que ciertamente revolucionaron, tal vez no el área nacional, pero sí mucho a nivel local. Proyectos gigantes que trajo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y que se pararon luego de que llegó Chávez al poder porque, bueno, el Intergaláctico canceló muchísimos proyectos de la comunidad internacional en el país. Y menciono estas universidades porque hablar de universidades privadas en aquel entonces no era tan sonado. La UCAP ahora es top university, pero no en ese entonces, no era tan atractiva, no tenía muchas carreras que ofrecer y sus pensums no eran los mejores en ese entonces. Los mejores eran los de la central. Y entrar a la central también significaba ser una persona de cultura o, como decían en ese entonces, de mundo. Porque estamos hablando de una época en la que tener acceso a la educación todavía seguía siendo muy privilegiado. Voy a dar el caso de mi mamá porque es lo que tengo más a la clave y se repitió en algunos sectores de esto que llamamos el cifrino con sus mojones mentales. Estamos hablando de una chama mantuana de pueblo que estudió en uno de los mejores colegios de monjas de su estado, porque ella no es de Caracas. Vino a Caracas con 16 años, con 3 becas encima, becas del 100% que la podían llevar fuera del país si hubiese querido. Decidió estudiar en la central y tuvo las mejores y destacadas participaciones en la universidad. Persona que logró muchísimo en su vida, además, y que compartió muchísimo con otras personas que también estuvieron en ese medio. Personas que estuvieron en la Constituyente del 99, por ejemplo, que la redactaron. Tuve la oportunidad incluso de hablar con Ramos Alub, aunque no me cayó muy bien, tuve mi oportunidad en ese momento. Incluso mi papá también, que venía de otra esfera social, pero ser persona de mundo significaba tener personas educadas en tu familia. Es muy raro e incluso me sorprende escuchar que tengo compañeros de clase que sus padres no tuvieron un título o que sus abuelos no tuvieron un título, cuando yo soy prácticamente tercera generación UCB por parte materna. Y de parte de mis padres, todos tienen títulos universitarios, sea en la Central, en la Santa María, la UNILLE, entre otras universidades, con cierto nombre tanto en el país como en sus localidades. Eso era ser una persona de mundo, una persona que tenía acceso a la educación, que no era fácil, necesitabas de conexiones, y luego que tenías las conexiones, podías ascender económicamente. Y tal vez en ese momento era más aceptado, eras un cifrino completo. Luego de Altamira pasamos a las eras modernas. Ya estamos hablando de personas que ascendieron a Los Naranjos, a Santa Mónica, Los Palos Grandes, el Cafetal. Y que últimamente van a llegar hasta Terrazas del Ávila, el fin de Caracas. Y aquí va a ser
puntual y bien específico, porque hablamos de cifrinos con propiedades, mantuanos, ricos de toda la vida, amasaron sus fortunas con el paso del tiempo, o ahora cayó en desgracia, como mencioné antes. Cayó en desgracia porque lo expropiaron, lo estafaron o lo exiliaron. Aunque también tenemos el caso del famoso enchufado, aunque no hablaremos tanto de ese. Pero es que cuando llegó Chávez al poder, el cifrino cayó en desgracia, se desmembró. Toda su cultura, sus ideales, aquella aspiración, simplemente dejó de existir. En ese momento salió en periódicos, si no me equivoco, en El Nacional, artículos mencionando a los mártires del capitalismo. Ganaderos súper importantes que manejaban grandes empresas como los Andes o que eran principales productores de materias primas, como son las carnes, quesos, lácteos en general, telas, etcétera. Y que por expropiaciones de sus terrenos, de sus empresas y la pérdida de toda su figura jurídica y de sus propiedades, básicamente no solamente perdieron su estatus, perdieron todo. Personas que incluso murieron en desnutrición, completamente arruinadas. De hecho, tuve un caso bastante particular. Una persona muy, muy, muy amiga de la familia que al son de hoy no sé si sigue viva siquiera. Una persona que tenía una constructora muy exitosa y que precisamente el Estado, por no pagar, básicamente estafarlo, y por expropiarle al final las materias o las maquinarias que usaba para su constructora, cayó completamente en desgracia. Eh, Bajó muchísimo de peso, perdió muchísimas de sus conexiones, perdió incluso el derecho a salir del país porque no podía pagar un pasaporte. Estamos hablando de una persona que tenía al menos 3 quintas, una en Caracas, una en Lechería y otra en Maracay. Una persona con muchísimo dinero que ya no tenía nada. Sus hijos tuvieron que salir del país y ni siquiera sé si les va tan bien. Les pagó sus carreras universitarias, derecho, ingeniería, medicina en la propia Universidad Central, en la Escuela Vargas. Carreras que eran carísimas y siguen siendo. Ahora también tenemos al exiliado. Ese es bastante reciente porque perdieron todo lo que tenían en Venezuela o tuvieron que vender todo lo que tenían en Venezuela. Básicamente el estatus o cultura que tenían aquí se perdió. Afuera ya no son nadie. Aquí podían ser los judíos de la comunidad o podían ser los portugueses de la panadería de la esquina o los sobrinos del Banesco, por ejemplo. Pero perdieron todo al tener que salir por la crisis de Venezuela. Y no precisamente salían por una crisis económica, sino por una crisis en la cual ya sus propiedades no tenían valor, no tenían seguridad para seguir comerciando o para seguir creciendo, no tenían seguridad ni siquiera en las calles. No podían sacar sus teléfonos, no podían ostentar las ropas que ostentaban antes. Tuvieron que salir, tuvieron que huir del país. Por eso es exiliado, porque perdió todo a pesar de que lo tenía todo. Entonces, ahora se forja una nueva clase. Sigue siendo cifrino, pero ex cifrino. Está traumado, está asustado, golpeado e incluso olvidado. Porque hablamos de personas, como dije en mi video, que me encantó muchísimo cuando lo hice, son personas con grandes casas y carros, pero que no tienen ni 5 bolívares en el bolsillo. Son personas que lo tuvieron todo en algún momento y que ahora no tienen nada. Simplemente sombras de lo que alguna vez fue. Son personas que actualmente les cuesta pagar el condominio de sus apartamentos. Capaz dejaron sus quintas porque ya no podían seguir pagando el mantenimiento. Capaz se las invadieron incluso y tuvieron que huir y ser exiliados también. Estamos hablando de personas que desarrollaron muy malas relaciones con el dinero y que hablar de una cola, harina pan o simplemente ir a Plaza Venezuela por las colas inmensas que se formaban por el desabastecimiento les genera un toque y les genera ansiedad y verdadero miedo. Está completamente golpeado. Ya no tiene la misma relación que tenía con el dinero antes. Ahora cada vez que puede darse un gusto, se lo da porque siente que no va a tener la oportunidad de repetirlo otra vez. Y está olvidado porque ya las personas no hablan de él. Es como si esta nueva clase de
enchufados, o tal vez no enchufados, porque ya las garras han llegado a todas partes. Pero estas nuevas clases sociales o estas nuevas culturas que se están desarrollando olvidan a este ex cifrino, al que evolucionó desde el paraíso hasta llegar a lo último de Caracas en Terrazas del Ávila. Totalmente desmeritaron el esfuerzo, el crecimiento de su educación e incluso dejan de preguntar de colegios. Ya no es, bueno, estudié en el Mater Dei, estudié en el María Santísima, en el Santiago de León, en el San Ignacio de Loyola. Se deja de preguntar y precisamente por este olvido, porque ya no es prudente, es innecesario. Y aunque sí, la pregunta de los colegios es estúpida e irreverente, también es parte de la cultura de ese cifrino, que ahora está completamente olvidado, enterrado y que le tiene miedo a Venezuela. Es aquel que detesta al país. Tú le dices Venezuela, no, me quiero ir, soy feliz en otras partes. Y así está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, en TikTok, en todas partes. E incluso yo diría que soy un ex cifrino, que aunque sí, todavía poseo una gran parte de las comodidades que disfrutaba, no es lo mismo. La relación que antes tenía o la vida que tenía antes no es la misma de ahora. Que aunque trato de superarme, sé que tengo que salir de este país para poder alcanzar esos sueños que tengo. No es normal tener una cultura desarrollada por el Estado y destruida por el mismo Estado. Es un fenómeno bastante interesante, bastante traumático, no en el sentido de trauma coloquialmente, sino por el cambio brusco, definitivo y fuerte que se dio. Que aunque sí es necesario cambiar y evolucionar en la sociedad, creo que el cambio fue demasiado brusco y que fragmentó a la sociedad. Porque ya no estamos en dos como lo estábamos antes, entre el lumpen y el cifrino. Ahora estamos entre el lumpen, el cifrino, los enchufados pseudo enchufados, y así seguimos en categoría tras categoría tras categoría, pero al final no existe lo que verdaderamente se busca, una clase media. Sigue dividiéndose entre clases y ricos con muchos nombres de entremedio, pero que no terminan de definir absolutamente nada. Diría que si capaz entendemos al cifrino, podemos simpatizar con él. Capaz si lo entendemos, solo querremos odiarle un poquito más. Capaz si entendemos al cifrino, algún día se podrá borrar esa línea trazada para dividirnos entre ellos y nosotros. Así que es algo más bien de reconocer, no tanto de juzgar, más de aprender para ver qué tipo de sociedad podremos construir. Con este episodio solamente te quiero mostrar al cifrino, una persona completamente aspiracional, forjada y destruida por el mismo Estado. Resultado de un proyecto grande, inmenso, para demostrar que Venezuela verdaderamente podía más. Uno que, como dije, salió patéticamente mal. Recuerden darle like al podcast, compartir, comentar y todo lo demás. La interacción importa y muchísimo. Por cierto, denle like al video, que esto ayuda un montón. Así que nos vemos la semana que viene. Bye.